Continuamos con este tema de la educación y la libertad. Para poder entender a grandes rasgos, vamos a definir cada una por separado y de ahí vamos a tratar de enfocarnos hacia lo que esto implica ya en la práctica educativa. Primero, la educación, como todos ya sabemos y hemos revisado, todos los hombres sin distinción de edad, sexo o condición estamos sujetos a ello. Es decir, todos estamos propensos a ser educados, a estar en un proceso de educación. Este proceso se entiende o entendida como el proceso mediante el cual unos hombres actúan sobre otros para transmitirle cultura de su sociedad y para estimular el desarrollo de diferentes capacidades, es decir, lo que un profesor o alguien que sabe que tiene las posibilidades de enseñarle a otro que está en un proceso de igual aprendizaje. Entonces, en esta relación entre maestro, estudiante o docente y estudiante, pues se da este momento de enseñanza o se cumple con esta definición de educación. Posteriormente, para entender la libertad, conviene distinguir dos significados que son fundamentales y sobre todo que se emplean en este término. Primero, la libertad como ausencia de trabas externas o libertad de autonomía. A esto de las trabas externas se refiere a todo aquel impedimento físico o externo al individuo que pueda afectar o no la libertad. Posteriormente, a la capacidad de autodeterminación o ausencia de trabas internas, como es la libertad de elección. Más adelante vamos a explicar específicamente esto, pero con base a estas dos definiciones de libertad, vamos a tomar el curso del entendimiento de este concepto. La libertad de autonomía, ¿a qué se refiere? Por lo general, cuando se menciona el término libertad, se piensa en lo que es la autonomía, con la ausencia de trabas exteriores, como les decía, que puede ser de origen social o bien de orden natural. ¿A qué le podemos llamar trabas exteriores? Por ejemplo, a cuando no nos dan permiso nuestros papás para ir a algún lado, cuando de pronto el profesor dice que no se van todos hasta que terminen sus trabajos. Es decir, aquello que me impide hacer lo que yo quiero o lo que en ese momento siento que debo de hacer. Este tipo de libertad de autonomía se puede entender desde dos posibilidades. Desde la parte social, lo que nos enseña en la parte social o lo que tiene un origen u orden natural. Es decir, la parte social es esto que les estoy diciendo. Todo lo que la sociedad dice que se puede y no se puede hacer. Por ejemplo, los jóvenes dicen a los 12 años, 13 años, es que yo ya quiero tener novio. Y el papá dice, no, todavía no puedes. Y eso es una traba. O de pronto cuando dicen, es que yo no quiero seguir estudiando. El papá dice, no, pues es que tienes que estudiar. Y también es una traba. Y cada una de estas trabas que en su momento pone la sociedad, pues no es más que para tratar de que los jóvenes o los niños o los adultos pues se vayan hacia el camino en el que la sociedad misma va delimitando qué se puede y no se puede hacer. Pero también, desafortunadamente, hay otras limitaciones que aparecen que ya son de orden de tipo natural o biológico y se refieren a aquellas posibilidades que no tenemos debido a nuestra condición física, mental u orgánica, ¿no? Por ejemplo, alguna enfermedad que nos impida salir, que nos impida hacer alguna actividad, alguna discapacidad física que nos impida caminar, correr, o alguna discapacidad mental que nos imposibilite de poder tomar decisiones, de elegir correctamente. Y entonces, esta parte de la libertad entonces se ve fraccionada en estos dos ámbitos en el que pues las personas necesitamos comprender para poder entender con claridad hacia dónde realmente nos vamos a enfocar en nuestra tarea como educadores. Posteriormente, la libertad de elección. Y esta capacidad que tiene el hombre de ser responsable de sus actos es la capacidad de decir sí o decir no, de actuar o no actuar, de elegir o no elegir, y que solo depende de cada persona en particular.
Y esta libertad de elección nosotros la entendemos como un momento en el que el ser humano tiene la capacidad, por madurez, por experiencia, para poder saber lo que le conviene o no, lo que puede decir o no y demás. Desafortunadamente esta libertad de elección pues también se ve cuestionada cuando los jóvenes dicen es que yo ya estoy grande, es que yo ya puedo, es que no me van a decir lo que yo quiero y demás, ¿no? Entonces, frente a la anterior, está esta también que es importante, la libertad de elección. Y bueno, ¿cómo le vamos a hacer entonces en cuanto a la educación a combinar esta cuestión de la educación y la libertad? De acuerdo con la definición de educación que ya señalábamos al principio, podemos distinguir dos aspectos. La transmisión del saber, que ese es el papel que tiene el educador, y el estímulo a desarrollar las aptitudes del educando. Estas dos se pueden realizar teniendo presente la idea de libertad. Es decir, si nosotros entendemos en estos dos aspectos la libertad, podemos tener ya una idea de cómo transmitir el saber. Además, podemos entender también cómo podemos motivar o estimular las aptitudes del estudiante con base al concepto que se tiene de libertad. Y de esta manera, los estudiantes no entiendan de una manera errónea lo que es la libertad y sobre todo que se pueda educar en la libertad, ¿no? En muchos casos se coarta, y hay un error, se coarta la libertad cuando coartar significa se pone una traba o no se aplica o no se puede, o, es decir, no se hace correctamente. Cuando hace falta confianza entre padres a hijos, es decir, los padres por alguna razón exigen o piden al hijo y no dan esa confianza para que los hijos se sientan seguros o se sientan libres de alguna manera. Cuando hay un exceso de disciplina externa, es decir, hay castigos, amenazas, de pronto vivir en familias disfuncionales o de pronto tener maestros demasiado estrictos o que sobrepasan esta parte de la enseñanza rígida y se vuelve un exceso de disciplina. Cuando hay rigidez excesiva en planes y programas, desafortunadamente nuestro país no tiene todavía bien claro esto de los planes y programas y cómo se aplican en diferentes niveles, en diferentes contextos, y nos marca un solo plan y un solo programa y hay que hacernos bolas como podamos. Desafortunadamente esta rigidez excesiva a veces en los planes y programas pues provoca que se coarte esta libertad de los estudiantes. La tendencia a suprimir manifestaciones ideológicas diferentes a las del grupo. Por ejemplo, el docente podrá tener una forma de pensar muy específica o muy propia y muy respetable, pero no tendría que motivar a que sus estudiantes piensen igual o incluso quitarles una forma de pensar solamente por creer que la suya es la mejor. Entonces, cuando se hace esta acción, pues es cuando pues se pierde esta idea en el que el estudiante deba de manifestarse libremente. Siguiente, la tendencia a centralizar y no uniformar el proceso educativo. Cuando decimos centralizar, se refiere a cuando solamente, ahora sí que nos centramos en un solo aspecto de la enseñanza y no lo uniformamos o no vemos más allá de lo que puede ayudarle al estudiante. Cualquiera de estos aspectos que nosotros hagamos en clases o cualquiera de estos aspectos que alguna persona con autoridad mayor aplique a niños, jóvenes o alguien que está sometido a un proceso de enseñanza-aprendizaje, pues sin duda va a coartar o imposibilitar esta libertad que todos pedimos en su momento para poder pues dirigirnos libremente. Ahora, la educación de la libertad. El concepto de libertad no se puede separar de la responsabilidad, esto hay que dejarlo muy claro. Y aquí es donde siempre se le tiene que decir al estudiante, no puedes ser libre y ser irresponsable.
puesto que aquella persona que es libre o que se le ha dado la libertad es porque a su vez es totalmente responsable. Entre hermanos a veces podemos decir, ¿por qué a ella le das permiso? Bueno, porque ella a lo mejor ya entendió este proceso en el que tu cuarto limpio, tu ropa limpia, tu tarea hecha, la casa limpia, ya me ayudas a hacer el quehacer. Adelante, puedes ir a lo mejor a tomarte un café por ahí con tus amigos. A diferencia de pedir libertad, cuando tu cuarto hace meses que no se limpia, la ropa está sucia, no se ayuda en casa, se es irresponsable. Entonces, esta parte del concepto es lo que siempre hay que tener en cuenta para que no se pierda la esencia de lo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de libertad. Si no se propicia el ejercicio de la libertad, los hombres no aprendemos a usar nuestra libertad, es decir, no aprendemos a ser responsables. Así que la libertad siempre tiene que estar en el canje de que si quieres, pero ¿qué me das? Pero ¿qué haces con respecto a ti o con respecto al lugar en el que vives o con respecto a tu persona? Y entonces es cuando decimos, si quieres salir, si quieres irte de fiesta, adelante, pero antes cumple con ciertas responsabilidades que te tocan. Entonces, en este ejercicio de la libertad no se tiene que perder de vista la responsabilidad. Ahora, ¿cómo podemos enseñar la libertad en nuestras aulas? O como docente, ¿qué podemos hacer para tratar de enseñar esta parte de la libertad-responsabilidad? Primero, dejar escoger. De lo que tengamos que poner a elección en el salón de clases, pues hay que dejar que los estudiantes escojan o elijan como quieren o qué les gusta o qué les parece. De lo que estemos hablando o de lo que se refiere a la clase. Dar responsabilidades. Bueno, esto también no solamente aplica en las clases o en el salón de clases, también aplica incluso en los hogares, ¿no? En la educación que nos dan nuestros papás. Dar responsabilidades. Si los jóvenes tienen responsabilidades, pues seguramente se van apropiando de los trabajos, se van apropiando de las actividades y poco a poco van haciéndose de hábitos y van haciendo de responsabilidades que antes no tenían. Fomentar el espíritu de investigación. Tratar de que no solamente se sujeten a un espacio, sino que sean capaces de ver más allá de lo que tienen cerca de ellos. Y no solamente es investigar a lo mejor en la biblioteca de mi escuela, sino que ir más allá de donde se pueda encontrar información. Fomentar y alentar iniciativas. A veces tomamos por tonto o por mal comentario o por inadecuado o por carente de creatividad o de no sé, o de llamativo que pueda ser una opinión, y con eso no fomentamos la iniciativa. A veces decimos, a ver, ¿quién quiere participar? Y nadie participa. ¿Por qué? Porque cuando alguien participa, pues nos burlamos o decimos, eso no es correcto, o pues ¿para qué no estudias? Que hablas puras tonterías. Si yo fomento la iniciativa es porque voy a escuchar, voy a atender lo que el otro dice, voy a tratar de motivar a que siempre sus iniciativas son escuchadas y sus iniciativas son puestas en práctica. Propiciar la autoevaluación también es importante porque aquí el estudiante a sí mismo se maneja la honestidad y maneja también esta parte de la libertad en cuanto a la elección de qué calificación amerita, ¿no? Confiar en él, sin duda, les decía, no solamente aplica en las aulas, sino aplica en la casa. Confiar en una persona siempre provoca cierto grado de satisfacción al saber que mi persona ya o mis decisiones ya son tomadas en cuenta y que se respeta y se confía en lo que yo estoy pensando y en lo que yo estoy haciendo. Animar siempre a ser mejor, no con malas palabras, no con comparaciones, nunca tratando de igualar al otro, sino con las posibilidades, con mis habilidades,
con mis aciertos y desaciertos, siempre lograr que la persona que esté a cargo del estudiante lo anime a ser cada vez mejor. Incluso aunque sea el estudiante que saca 10 o que saca 9 o que saca siempre las primeras notas, siempre tratar de ser mejor. Ya vimos en cualquiera de los aspectos. Respetar la opinión, esta parte es importantísima porque aquí es donde manejamos esta parte del respeto y la enseñanza de escuchar al otro sin molestar o sin denigrar la forma o la ideología que tiene sobre cierto tema. Y por último, fomentar el espíritu de convivencia y pluralismo ideológico. Y aquí es lo que decimos, aunque estemos en un grupo donde no coincidamos en cuanto a ideologías de religión, de incluso partido político, o con respecto a algún tema en particular, como los que están en boga ahorita sobre el aborto, el feminismo, la homosexualidad y todo esto, todos podemos tener una forma muy particular de pensar y muy particular de entender lo que sucede en nuestra sociedad. Y no por ello vamos a entrar en controversia, enojarnos o tirarnos mal a una, como dicen, sino que respetar esta parte del pluralismo, de la diversidad que hay en nuestro país, en nuestro mundo, y provocar la convivencia, independientemente de que no seamos iguales en ideología o incluso en apariencia física, en la cuestión económica, en la cuestión cultural, siempre fomentar la integración. ¿Okay? Entonces, con esto de la enseñanza de la libertad, aprendemos que no se refiere a la libertad en la que déjame ser o el que yo puedo hacer lo que yo quiera porque estoy grande, sino que implica también un proceso de responsabilidad y de madurez. Y sobre todo que el estudiante no lo aprende por sí solo con la edad o porque decimos, ay, déjalo que haga lo que quiera cuando esté chiquito, ya cuando esté grande aprenderá. No, desde chiquitos nosotros enseñamos todo lo que queramos que el niño o el joven sea de grande. No me sirve de nada que me lleguen a los 14 o 15 años diciendo compóngamelo. Y muchos llegan así en consultorio psicológico. ¿Saben qué? Este psicólogo, psicóloga, compóngamelo porque es muy grosero, porque no me hace caso, porque no pone atención, porque reprueba, porque etcétera, etcétera. Todo lo que queremos que los niños o los jóvenes sean de grandes se tiene que empezar a construir desde pequeños. Y parte importante de esto es la responsabilidad o la libertad. Y viceversa. Ya vimos que tienen relación estrecha. ¿Okay? Bueno, pues esto sería todo con respecto al tema de educación y libertad. Espero que se haya comprendido. Y lo que no, o lo que falte por comentar, o lo que quieran comentar, ya me lo van diciendo en sus comentarios.